tal? ¿Cómo están? Hoy quería proponerles un tema que, por lo que tengo visto, no ha sido tratado con mucho detalle, al menos en YouTube, que es el electrón, que, como muchos de ustedes ya saben, es la aleación con la cual se acuñaron las primeras monedas. Digamos entonces que la moneda surge hacia el año 600 a.C. y esta datación está confirmada por el famoso hallazgo del Artemision, que fue un repositorio de monedas excavado por arqueólogos del Museo Británico en las campañas de 1904 y 1905 en los fundamentos del templo de Artemis en Éfeso, en Jonia, en Asia Menor, la zona costera de Anatolia. Este Artemision, que era el templo de Diana, o Artemis en Éfeso, era por supuesto una de las 7 maravillas del mundo. En su libro primero de la historia, Heródoto nos habla del pueblo lidio, este pueblo anatolio, y nos dice que eran muy similares a los griegos en todo, en costumbres, en cultura, con la sola diferencia de que los lidios prostituían a sus hijas. Nos dice que todas las chicas lidias, cuando jóvenes, eran prostitutas, y no lo dice como una marca derogatoria, de hecho, lo dice como un hecho cultural, de hecho, lo dice 2 veces. Heródoto también dice que los lidios fueron el primer pueblo que acuñó monedas de oro y de plata, y que fue el primer pueblo que practicó el comercio al menudeo. Hoilidoi, protoi de anthropon, ton himeis, idmen nomis magrisú, kayargirú, copsamenoi egresanto, protoi de kaikapeloi egenonto. Y probablemente tenía razón porque en la vecina Lidia, la parte interior, contigua a Jonia, existe un río, el Pactolo, que justamente arrastra oro como sedimento. El problema es que el oro aluvial, el oro del río, tiene un contenido variable de oro y plata. Esta aleación natural justamente es llamada electrón, que viene del griego electron, que es un término que se aplica a algo brillante. De hecho, hoelectón es justamente uno de los epítetos del Sol. Robert Wallace propuso que la acuñación apareció precisamente a causa de esto, es decir, de la necesidad de fijar el valor del electrón. Las primeras monedas, o más bien protomonedas, serían poco más que estos pequeños gránulos de electrón que eran fundidos a pesos regulares y que más tarde fueron pinchados con un punzón para mostrar el interior, porque seguramente, sin duda, tan pronto como surgió el uso de estos gránulos de electrón como moneda o como dinero, muy pronto también surgieron falsificadores que se dedicaron a hacer estos mismos gránulos de algún metal más bajo enchapado en electrón. A esto siguió la idea de pinchar con el punzón el glóbulo no sobre una superficie lisa o corrugada, como pasa después, sino sobre un cuño con una impronta en negativo que dejaba estampado así un sello que así certificaba la calidad de moneda que iba a tener esta pieza y sobre todo la calidad del metal. Y sabemos que estos 3 pasos se sucedieron muy rápidamente porque justamente el hallazgo del Artemision contiene estos 3 tipos de cosas, es decir, glóbulos pinchados con un punzón y finalmente monedas acuñadas con un punzón y un cuño de anverso. Ahora bien, en todos lados ustedes van a leer que el electrón es una aleación natural y que estas primeras monedas de electrón estaban acuñadas sobre esta aleación natural. Bueno, esto en realidad no es tan así. Para la época en que los reyes de Lidia y probablemente algunas ciudades griegas contemporáneas en la vecina Jonia comenzaron a acuñar monedas de electrón, la aleación ya estaba bajo control. Como promedio, las monedas reales lidias de electrón contienen aproximadamente 45% de oro y 55% de plata. Ahora bien, el oro aluvial que se encuentra en el Pactolo contiene entre el 90 y el 70% de oro. Es decir, que el oro era diluido antes de ser acuñado. Esto se hacía agregando diferentes cantidades de plata para obtener una aleación de oro regular. Y esto se podía hacer gracias a la introducción de otra invención lidia, que era la piedra de toque, conocida en latín por los antiguos como lapis lidia, es decir, la piedra lidia. La moneda fue tal éxito que rápidamente se extendió por el resto de Anatolia e incluso más allá. Acá pueden ver monedas de electrón que fueron acuñadas en Cícico, una ciudad griega al norte de Anatolia,
que comenzó a acuñar muy poco después que los lidios y los griegos de Jonia. Fíjense que en Cícico el emblema de la ciudad es el atún, y este pez aparece representado siempre en las monedas de esta ciudad, aun cuando, con el tiempo, las emisiones van a ser anuales, los tipos cambian todos los años, y sin embargo, de alguna manera se las arreglan para incluir el atún dentro de la tipología de cada emisión. En esta misma época, otras ciudades más al sur también empezaron a acuñar monedas. Sin embargo, algún tiempo después, los lidios van a introducir otra innovación más en la metalurgia. Esta innovación va a ser el método para purificar el electrón, es decir, para separar los dos componentes principales del electrón, los dos componentes de metal precioso, el oro y la plata, que en verdad es muy fácil separar, por ejemplo, en el caso del plomo argentífero, el plomo de la plata o el oro del cobre, pero es muy complicado separar el oro de la plata. Bueno, justamente van a ser los lidios los que van a introducir este método, el método de la cementación, que sabemos que para la época del reinado de Creso, que reinó entre los años 560 y 546 a.C., estaba perfectamente desarrollado. Y eso lo sabemos porque Creso va a ser el primero que va a acuñar monedas de oro puro y de plata pura. Por ejemplo, acá pueden ver monedas de plata pura acuñadas durante el reinado de Creso. En este caso pueden ver un tercio de estater y un sexto de estater, que tienen el emblema de Creso, que son un prótomo de león enfrentado a un prótomo de un toro. Básicamente, prótomo quiere decir parte delantera de estos animales que están como combatiendo. Esto sería un símbolo astrológico. Ahora, volviendo al electrón, estas primeras monedas se acuñaron conforme a los distintos estándares de peso regionales, podríamos decir, o locales. Los dos más importantes en el caso de estas primeras monedas fueron el estándar de peso lidio o milesio y el estándar focense, usado en Focea, Lesbos y Cícico. La unidad nocional de estos sistemas era un stater, un peso de unos 14.1 gramos en el caso del estándar milesio y unos 16.4 en el caso del estándar focaico. Pero además se acuñaron todo un conjunto de fracciones, desde un tercio del estater, conocido como trité en griego, un sexto del estater, llamado en griego hecté, un doceavo de estater, llamado en griego hemiacté, un 24avo de estater, o misiemiacté, y así hasta un 48avo e incluso un 96avo de estater. Porque el metal que se usaba, el electrón, por su alto contenido de oro, tenía un altísimo valor, al punto que los expertos calculan que con una de las más pequeñas de estas piezas, es decir, con un 96avo de estater, se podía comprar una tercera parte de una cabra en el mercado, es decir, un montón de carne. Pero la verdadera revolución del dinero llegó cuando a alguien se le ocurrió la idea de usar esta misma técnica de origen probablemente lidio, de estampar el electrón con un cuño y un punzón, aplicarlo justamente a la plata. Porque la plata, y no el oro, ni mucho menos el electrón, era el dinero por excelencia en la Edad Antigua. No sabemos si fue Creso, o fueron los griegos de Jonia, o probablemente más bien los eginetas, que eran griegos de una isla cercana a Atenas y una ciudad rival de Atenas, por cierto, que eran famosos comerciantes y que tenían factorías desde Egipto hasta justamente Asia Menor. Probablemente el desarrollo del método de la cementación para refinar el oro de la plata fue la respuesta lidia justamente al éxito de la moneda de plata. En todo caso, algunas ciudades griegas muy conservadoras, como es el caso de Cícico, Focea y Mitilene, en la isla de Lesbos, continuaron acuñando monedas de electrón hasta bien entrado el siglo IV a.C., es decir, la misma época de Alejandro Magno, cuando los lidios, por cierto, ya habían abandonado la acuñación de monedas de electrón en los tiempos del rey Creso. Sin embargo, mientras Cícico acuñó sobre todo el pesado stater y algunos hectai, Focea y Mitilene solamente acuñaron hectai, es decir, sextos, y de hecho incluso formaron una especie de unión monetaria para mantener el contenido de oro y plata de estas monedas y el estándar de peso de sus monedas idéntico entre ambas ciudades. De hecho,
este es el más antiguo pacto monetario que se conoce, o sea, que llegó a nosotros en un texto escrito, que Heiserer, que lo publicó, tradujo y restauró, lo data hacia el año 426 a.C., pero que señala que es además una enmienda a un pacto entre ambas ciudades anterior sobre el mismo tema. Sin embargo, fíjense que las monedas de estas dos ciudades, a pesar de responder a un exacto mismo estándar de peso y fino, son bastante diferentes por afuera. Mientras Mitilene acuñó sus hectae tanto con cuños de anverso como de reverso, los focenses, más conservadores, se mantuvieron en la acuñación de viejo estilo arcaico y acuñaron sus monedas con reversos punzonados. Muchas veces a lo largo de la historia diversos pueblos recurrieron a la acuñación de electrón u oro bajo, como fue el caso, por ejemplo, de los cartagineses, de los celtas y, volviendo incluso al horizonte cultural griego, de los bizantinos, que de hecho contaron con diversas denominaciones específicamente producidas en electrón. Pero además también pueblos orientales como los búshidas o buwáyhidas, una dinastía irania, los selchúcidas, una dinastía turcomana, etc. En todos estos casos, las aleaciones de electrón u oro bajo eran controladas siempre, no eran aleaciones naturales. Y miren qué cosas, en fecha tan tardía como el año 1877, justamente en la época en que estaba colapsando el bimetalismo, que es el sistema monetario basado en el valor fijo del oro y de la plata, bien en los Estados Unidos incluso se le ocurrió la idea de una aleación conteniendo una parte de oro, 24 partes de plata y 2,5 partes de cobre. E incluso se acuñaron algunos ensayos de esta moneda, que son los conocidos como el metric dollar o dólar métrico. Sin embargo, la idea fue descartada, en buena medida porque el aspecto exterior de esta aleación no puede diferenciarse mucho de la plata. Y algunos años más tarde, durante la Revolución Mexicana, ciertas monedas de plata de emergencia fueron hechas con contenido intencional y declarado de oro. Sin embargo, el término electrón, que ahora ustedes lo saben, es una aleación controlada y no natural cuando la encontramos en las monedas, es un término que se reserva mayormente para las monedas griegas y para las monedas bizantinas, pero no para monedas medievales o modernas que simplemente son llamadas oro bajo.